Bendiciones, hermanos. Sean bienvenidos a Pater Noster. Te saluda tu hermano José Manuel Gutiérrez. Pues bien, hermanos, en la pestaña de comunidad publiqué el día de ayer que las personas que quieran apoyar de manera voluntaria el canal mediante Patreon van a recibir en su correo mi último libro, mi experiencia con Padre Pío, una experiencia sobrenatural, lo recibirán en PDF, en su correo, totalmente gratis, como mi agradecimiento, ¿no? Pues a ese apoyo que se hace al canal. Pues la persona que desee voluntariamente ayudar a este canal, pues en la pestaña de comunidad pueden, o aquí debajo en la descripción de este video está el enlace de Patreon y pueden apoyar el canal y recibirán en su correo como gratificación, ¿verdad? Como agradecimiento, pues mi último libro sobre mi experiencia personal con Padre Pío. Pues bien, quería ya de nuevo hablar y actualizar un poco el tema de la crisis en Nicaragua. Ya sabéis que hace unos meses atrás seguíamos la actualidad de Monseñor Rolando Álvarez y todo lo que rodea a esa persecución cruel del régimen de Daniel Ortega contra nosotros los católicos. No contra los cristianos en general, sino solo contra los católicos. Porque allí también existen sectas y denominaciones protestantes, las cuales no están siendo perseguidas con la crueldad que sí se hace contra la iglesia. Esa iglesia, la iglesia protestante en este país, en Nicaragua, guarda un silencio hipócrita, un silencio cómplice con esta persecución contra la iglesia. No sabemos, o no sé, si es por miedo a represalias o es porque apoyan esa persecución contra la iglesia. La iglesia, como todos sabemos, como decía Tertuliano, ¿verdad? Que la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Igualmente la iglesia, a pesar de ser perseguida, siempre ha permanecido en pie y los perseguidores de la iglesia, terminaron en el sepulcro y ya nadie se recuerda de ellos. Pues bien, Nicaragua, es un país pequeño, ¿verdad? De Centroamérica, que cuenta con casi 7 millones de habitantes y es uno de los países centroamericanos que oscilan de manera constante entre distintos regímenes autoritarios. Por ejemplo, liderando la lucha contra el dictador Somoza, Daniel Ortega y los sandinistas, tomaron el control de este país en el año 1979, o sea, hace ya 44 años. Daniel Ortega fue presidente hasta el año 1990, si no recuerdo mal, y antes de perder las elecciones, ¿verdad? Antes de perder esas elecciones presidenciales. Pero sin abandonar nunca este señor la política, regresó, ¿verdad? Vino con ansias más de poder en el año 2007 y modificó, fíjense, la jugarreta, modificó la constitución del país para abolir los límites de los mandatos, o sea, para perpetuarse en el poder. Aquí en España, hay elecciones generales cada 4 años. Y eso ocurre en casi todas las democracias del mundo. Pero este señor abolió esa norma o esa ley en la Constitución nicaragüense para eliminar que exista un límite de los mandatos. O sea, él se perpetuó en el poder. Este señor, Daniel Ortega, el hombre fuerte de Nicaragua durante más de 15 años, hizo elegir a su esposa, ¿verdad? Rosario Murillo, como vicepresidenta e instaló a miembros de su familia, ¿verdad? Es un gobierno familiar en puestos claves dentro del país
nicaragüense. Ha organizado, además, una implacable represión contra todos sus opositores políticos, incluido, todos lo vamos a recordar, la detención de nuestro querido obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, que como todos sabéis, fue condenado en febrero de este año nada más y nada menos que a 26 años de prisión tras ser declarado traidor de la patria en un juicio que estaba ya totalmente amañado. Antes de comenzar el juicio ya se sabía que el procesado, Monseñor Rolando Álvarez, pues iba a salir sentenciado. También recordaremos que Monseñor pues, se negó a exiliarse en los Estados Unidos, prefiriendo pues, permanecer en la cárcel de su país, aunque ello pues, le supusiera pues, pasar muchísimos años en prisión si Dios no lo remedia. El régimen de Daniel Ortega pues, es un régimen que está bastante arraigado, ¿verdad? Nada ni nadie ha podido derribar hasta el día de hoy el régimen de Daniel Ortega, cuyo pensamiento y práctica se forjaron en las luchas sandinistas de los años 70. Es uno de los supervivientes de esas revoluciones marxistas como en Cuba, ¿verdad? Que han conseguido también hacerse con el poder y mantenerse en él sin que Estados Unidos pueda hacer nada al respecto. Además, como muchos sabemos, pues Daniel Ortega se apoya fuertemente en poderosos carteles de la droga, ¿verdad? Daniel Ortega financia a sus vasallos y afiliados para mantener unido al país, no dudando nunca el poder reprimir duramente cualquier tipo de manifestación, como por ejemplo en el año 2018, que se saldaron con numerosos fallecidos y detenidos sin hacer tambalear ni un ápice el régimen sólidamente arraigado del señor Ortega. Monseñor Álvarez está encarcelado en un lugar no revelado y incluso en los peores de los casos han llegado incluso a sugerir que Monseñor Álvarez pues haya fallecido. Ese extremo no se sabe. El Vaticano hace unos meses pidió una prueba de que Monseñor Álvarez pues efectivamente se encontraba en vida. Incluso pudimos verlo en una visita con sus hermanos, en el cual, pues, a pesar de que tenía un aspecto un poco más demacrado, estaba más delgado, más pálido, lógicamente, porque estar en una celda no te da el sol y, lógicamente, tu color no va a ser el mismo que si estás fuera, ¿no? Y lo vimos, en términos generales, pues, bien, ¿no? Bien, incluso sonreía, pero siempre bajo vigilancia, estrecha vigilancia de los funcionarios de esa prisión. Pero la represión en Nicaragua no se ha limitado simplemente a la detención, ¿verdad?, del obispo de Matagalpa. Recordemos que en mayo de este mismo año, pues se congelaron las cuentas bancarias de varios sacerdotes del país, incluso de Cáritas, el fondo el cual pues es el que paga las pensiones a los sacerdotes que ya están pues retirados, ¿verdad? Y es una manera cruel de asfixiar al clero en Nicaragua. Una medida idéntica también pues se aplicó a escuelas católicas y parroquias. Un informe orquestado por el régimen acusó incluso que la iglesia pues tenía un entramado de blanqueo de dinero e incluso de terrorismo. Estas acusaciones se lanzan contra cualquiera que se oponga al régimen. O sea, se inventan un delito. Si quieren acabar contigo, si tú, por ejemplo, vivieras en Nicaragua y te opusieras al régimen de Daniel Ortega, ¿qué te van a decir?
pues que eres un peligro para el país, perteneces a alguna red de blanqueo de dinero, eres un enemigo del país y te van a encarcelar. Sin pruebas, sin un juicio justo, ni nada parecido, ¿verdad? En agosto pasado también este año, varios sacerdotes que habían viajado a Lisboa para asistir a la JMJ, se les denegó incluso el permiso para regresar a Nicaragua. Fíjense, no le pusieron resistencia para salir, pero sí se la pusieron para entrar. ¿Cómo pueden negar la entrada a un país, a un ciudadano de tu país? Yo entiendo que si yo soy extranjero y voy a un país que no tengo convenio con mi país, que ven que mi presencia en el país puede causar cualquier tipo de problema, pues lógicamente pues te van a dejar ahí en un stand-by y te van a decir que te tienes que dar la vuelta por donde viniste. Pero que un país niegue la entrada a un ciudadano, a un paisano de ese país, pues no entiendo la medida. Sí la entiendo, simplemente odio contra la iglesia, ¿verdad? El gobierno también incluso expulsó al nuncio apostólico, privando a la Santa Sede pues, de enlaces, contactos e incluso información del país. Fíjense, recuerdo en el año 1983, si no me equivoco, para que vean que la represión contra la iglesia pues no es nada nuevo, no es que haya surgido hace un par de años, 3 años, 10 años, sino ya en el año 1983, hace prácticamente 40 años, durante la visita del Papa Juan Pablo II, pues se enfrentó a uno de los viajes más duros y más difíciles que se encontró en su pontificado. Con los micrófonos silenciados para que no se oyera su voz y soldados sandinistas al pie del podio gritándole al Papa e insultándole. Y el Papa polaco, mi querido, y digo yo que también ustedes pues veneran muchísimo a este santo Papa, no se rindió y aguantó estoicamente hasta el final de su viaje. A mí personalmente, San Juan Pablo II, en mi existencia, ¿no? En estos 44 años que tengo, y de los papas que he vivido, ha sido unos papas de los, bueno, he podido ver Juan Pablo II, Benedicto y Francisco, ¿no? Pero cada uno de los tres los aprecio de una manera diferente. A Francisco porque es el papa actual, Benedicto porque es un papa, un teólogo, un amante de la liturgia estupendo, amaba a la iglesia sobremanera. Y San Juan Pablo II, pues de igual manera, ¿verdad? Un santo papa, el cual pues aprecio muchísimo, y un papa pues que siempre estuvo tendiendo puentes, ¿verdad? Y lo que hace es el régimen sandinista. Es todo lo contrario, ¿verdad? Lo que hace es destruir esos puentes que otros quieren construir. Por el momento, hermanos, pues parece que en Nicaragua, pues la salida aún no se ve, ¿verdad? Aún no se ve la final del túnel de las persecuciones contra la iglesia. El presidente Ortega, pues sigue de una manera cobarde, de una manera vil, firmemente atrincherado y controla los engranajes del ejército y la policía y paga a sus partidarios con dinero del narcotráfico. Nicaragua, pues, como todos sabemos, desespera a Estados Unidos, que nunca ha podido desalojar a este régimen de este país y que Nicaragua, pues, sea un país mucho más libre y que la iglesia, pues, pueda seguir su misión evangelizadora, pues, de una manera tranquila y pacífica, ¿verdad? La iglesia, pues, siempre hace bien allá donde está. Y como ella es el cuerpo místico de Cristo, pues es aquella que recibe, pues, los latigazos del mundo, ¿verdad? El rechazo del mundo. La iglesia
como cuerpo místico de Cristo que es la que se lleva hoy en el siglo XXI, pues esos latigazos, esos salivazos de los enemigos de Cristo y de su iglesia. Dios te guarde, Dios te bendiga.